El siguiente panel está conformado por especialistas del campo de la gestión pública y la academia. Les agradecemos su participación, compartiendo sus perspectivas y experiencias. Las preguntas que orientan este panel son: ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos desde los ámbitos de la gestión, la formación y la investigación, así como las organizaciones sociales? ¿Qué escenarios alternativos, innovadores y participativos podemos construir desde un proyecto colectivo de justicia socioespacial? Y nos acompañan la arquitecta Carla Barabaglio y Rocío Vera Pernacetti, quienes pertenecen al Instituto Provincial de Vivienda de Catamarca, el arquitecto Juan Pablo Negro, quien es subsecretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la arquitecta Nora Belloni, quien es interventora del Instituto Provincial de Vivienda de Tucumán, y el señor Fernando Murillo, asesor de la ONU Habitat, director de la Maestría de Planificación Urbana y Territorial. Va a moderar el arquitecto Hugo Cabral Charniak, quien es funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. A partir de este momento, abrimos el espacio de las preguntas realizadas por la plataforma. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un placer, la verdad, poder compartir este encuentro federal. Reitero lo que dijo también Micaela y Marco. Para nosotros del Ministerio, un agradecimiento a tanto al equipo del Ministerio que estuvo en la organización, como a todos los amigos, amigas santiagueñas acá, a gusto, por la organización de este encuentro y por recibirnos siempre tan bien acá en Santiago. En este panel, en este interesante panel, estamos por plantear los desafíos, dilemas y prospecciones, y también las oportunidades, le sumemos, que podemos ver en la política habitacional a 4 años ya terminando una gestión. Para nosotros el Ministerio es muy interesante esta revisión, escuchar y tener este diálogo fluido que fortalece la política federal de vivienda con todas las jurisdicciones, y también poder nosotros hacernos también una evaluación, una revisión con vistas al futuro. Nosotros desde el Ministerio hemos dado prioridad en la política habitacional a la construcción de vivienda, también porque había una consideración de este gobierno en que necesitábamos reactivar la economía después de recibir un país en una situación donde había crecido la desocupación, donde había bajado la industria, no solo la industria de la construcción. Era como necesario producir una reactivación económica fuerte, generar empleo como se ha generado. En prácticamente todas las provincias ha crecido el empleo formal, el empleo de calidad. Las libretas de BOCRA se han triplicado en la mayoría de las provincias, y en ese sentido nos sentimos satisfechos, y es lo que ha producido estos números que lo explicó Micaela recién, lo que se ha generado en tan poco tiempo, ¿no? No es poca cosa, 132.000 viviendas ejecutadas en 3 años, porque de los 4, la pandemia ha sido muy fuerte realmente, y no es un relato, es literalmente un dato de la situación, a pesar de la situación recibida, de la pandemia y de todos los inconvenientes que son de público conocimiento. 132.000 viviendas entregadas es un número muy importante, sobre todo si uno lo compara con la gestión anterior, donde sin pandemia, sin deuda, se entregaron 14.000 viviendas. Y
consideramos de que, bueno, hay desafíos para una nueva gestión que nos estamos planteando, como encarar con más fuerza el déficit cualitativo, poner más énfasis en los programas que ya hemos lanzado desde el Ministerio, pero es necesario fortalecerlos, seguir desarrollándolos, como los de ordenamiento territorial que estamos promoviendo en las provincias y los de gestión del suelo, porque sabemos y hemos encontrado ese cuello de botella, ¿no? El tema de la tierra, a pesar de tener un país tan extenso, no es un problema más, es el problema, el acceso a la tierra. Entonces, trabajar más con esos programas, algunas de las cosas que estamos viendo, pero bueno, después vamos a hacer una síntesis, le vamos a pasar la palabra para iniciar este panel, en primer lugar, a Carla Barabaglio, que es funcionaria del Instituto Provincial de Vivienda de Catamarca. La verdad que hemos trabajado muchísimo con Catamarca, que ha tenido una gestión para nosotros extraordinaria, y que a esa construcción de vivienda le ha puesto mucha calidad también en los diseños. Los institutos de vivienda juegan un rol fundamental en la posibilidad de operativizar las políticas de vivienda y los programas nacionales, pero además juegan otros roles también importantes para nosotros, que es la posibilidad de articular los programas habitacionales con las necesidades de desarrollo urbano de cada localidad. Y la posibilidad de organizar sus propias políticas habitacionales federales desde la demanda tan particular que tiene cada provincia, desde la diversidad de demandas de cada provincia y también de las potencialidades que tiene cada provincia para aportar. Así que le pasamos la palabra entonces, con esa breve introducción, le pasamos la palabra a Carla. Gracias, Hugo. Tenemos una... A ver, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Venimos a contar realmente la experiencia que hemos tenido y cómo encaramos nuestra gestión al momento que llegamos al IPB. Si bien veníamos con muchos años de trabajo en materia de vivienda en lo que en la provincia se llamaba la Secretaría de la Vivienda, en donde no solo teníamos experiencia en el diseño de las viviendas, sino también en el trabajo de campo, en el territorio, en el análisis de las familias, en cómo eran esas conformaciones, las necesidades, en poder determinar esto de la demanda cualitativa y la cuantitativa. Entonces, a raíz de toda esa experiencia y de los programas que tenía el IPB en el momento que nosotros llegamos a la gestión, determinamos cuáles iban a ser esos desafíos que íbamos a enfrentar y qué respuestas queríamos tener para la nueva gestión, con una nueva mirada. Es muy fuerte la mirada del Estado en Catamarca, creo que en todo el país, pero en Catamarca el empleo público supera el 80%, y creo que el Estado es el principal promotor de todas las políticas de vivienda en la provincia. Los barrios, los planes de vivienda desde los años 70 y de antes también ocupan la mayor cantidad del territorio de la ciudad sobre todo, y bueno, con toda esta experiencia, más con los objetivos de desarrollo sostenibles, determinamos hacia dónde queríamos ir y qué programas queríamos impulsar. En ese momento nos dimos cuenta que el IPB trabajaba solamente con 2 variables y que creíamos que no eran las suficientes para poder llevar a cabo esta nueva gestión. Por un lado, el rango etario, en donde se determinaba solo una familia tipo como quien era beneficiada por parte del IPB, de los programas de vivienda, y por otro lado el rango socioeconómico, en donde la clase media o baja era la única que tenía acceso a la vivienda. Por lo que determinamos que era muy acotado el segmento al que se le daba respuesta y que era necesario implementar nuevas políticas de vivienda, nuevos programas, para darle solución o intentar darle solución a toda la demanda que teníamos. Nos planteamos en ese momento diferentes desafíos. El principal desafío, el inicial, fue realmente el acceso al suelo. Si bien el IPB tenía un programa
llevado por años anteriores, por la gestión anterior, un programa llevado a cabo en Valle Chico, que es un complejo habitacional de 5.000 viviendas y donde había remanente de terreno, estaba aproximadamente en 2.500 viviendas ejecutadas en ese momento. Era solo en ese lugar en donde había. Entonces iniciamos una búsqueda de terrenos dentro de la mancha urbana, en lugares en donde había servicios, en donde había equipamientos. Identificamos esos vacíos, hicimos un análisis de quiénes eran los propietarios de esos vacíos urbanos, en algunos casos grandes vacíos, en otros casos pequeños, en donde ya vamos a mostrar algunos ejemplos. Hemos hecho intervenciones de 14 viviendas, en algunos casos muy chiquitos, pero hemos ido completando de esa manera, o lo más que hemos podido, la mancha urbana. Se le planteó al gobierno la necesidad de crear un banco de tierra que hasta el momento no había, y ahí se creó la Secretaría de Planificación Urbana de la provincia y trabajábamos de la siguiente manera. Nosotros como el IPB determinábamos cuáles eran esos vacíos que nos interesaban intervenir, en donde nosotros veíamos que había equipamientos, en donde hacía muchos años en donde no se hacían planes de vivienda en el entorno. Identificábamos de quiénes eran, buscábamos las factibilidades para las infraestructuras, analizábamos toda la parte dominial, pedíamos certificados de no inundabilidad también, y una vez que teníamos ese legajo completo, los pasábamos a la Secretaría de Planificación y ellos efectuaban la compra de esos terrenos. Una vez que la compra estaba efectuada, que los papeles de dominio estaba todo correcto, nos cedían esos lotes al IPB y nosotros avanzábamos con la presentación, por ejemplo, en casa propia o con programas provinciales para la ejecución de las viviendas. Otro desafío era la escrituración. Veíamos que la regularización dominial durante años, tal vez por el poco impacto político que tenía en ese momento, no se llevaba a cabo. Entonces había barrios, por ejemplo, de hacía 20 años en donde las viviendas estaban todas canceladas y donde no se había iniciado el proceso de escrituración. Así que muy fuertemente, con el área de recupero de créditos, salimos con moratorias, con planes de cancelación para poder abarcar un grupo más grande de personas y darles respuesta y bueno, poder llegar finalmente a la escrituración de esos barrios. Fue un trabajo duro porque hubo que hacer muchos planes de loteo, todo lo que son los BC, para llegar recién a la escrituración. Fue un proceso largo, con un impacto político por ahí no muy grande, pero de muchísima necesidad para la gente. Realmente la gente como muy contenta, muy emocionada, como que uno visibiliza por ahí solamente la entrega de la vivienda, pero la escritura de la casa también tiene un valor muy importante. Después detectábamos nosotros también al inicio de la gestión que muchas veces los lugares en donde se realizaban estas viviendas no estaban dentro de los entornos consolidados. Se encontraban lotes alrededor de lo que era la mancha urbana, en espacios en donde no había equipamientos, en donde la conectividad, el transporte público no llegaba, donde realmente a las familias se les dificultaba vivir en esos lugares. Entonces se generaba una segregación social muy fuerte en los planes de vivienda que se venían ejecutando. Nos dábamos cuenta que había que trabajar de una manera mucho más integral y no simplemente haciendo viviendas. Y bueno, ahí con esto del banco de uso de suelos y con detectar qué remanentes habían quedado de loteos anteriores, empezamos a trabajar y acá mostramos un ejemplo que es este de 14 viviendas que les contaba. Se puede ver el antes y el después. Es un barrio, son dos barrios de los años 80 de viviendas producidas por el IPB, el barrio 240 viviendas y el barrio Capresca, en donde insertamos en ese remanente que se ve ahí 14 viviendas de diferentes tipologías, de 1, de 2 dormitorios, dúplex, viviendas para discapacitados, todo en esas 14 viviendas, más una cancha multiuso que se puede ver en la segunda imagen. Y también se ve cómo se genera esa sutura entre los dos barrios y el remanente. La aceptación de los barrios alrededor fue tal que se acabaron un montón de hechos delictivos en donde era una zona de muchos árboles, se puede ver en la primera foto,
y donde iban y se escondían, donde tomaban de noche. La verdad que la aceptación del barrio fue excelente, fue un trabajo muy gratificante realmente para el IPB, por más que la escala era muy chiquita, porque eran solo 14 viviendas. Este segundo ejemplo es una escala un poquito más grande, fueron 48 viviendas. El eje vertical que se ve ahí es la avenida Virgen del Valle, que conecta el centro de la ciudad. El centro de la ciudad con la gruta es un eje importante para la ciudad, uno de los principales ejes, que tiene equipamientos muy importantes y como pueden ver habían quedado 3 manzanas propiedad del IPB desde hace 20 años vacías. Entonces, bueno, cuando detectamos que esos lotes eran nuestros, que por ahí ni siquiera se sabía, por esto que no había una claridad en lo que era el banco de tierras, bueno, trabajamos de la misma manera, con las diferentes tipologías, incorporamos sobre la avenida un casa activa, que ya lo vamos a mostrar un poquito más adelante, y bueno, también se genera ahí lo que podíamos ver también era como la integración entre los dos barrios, y que no queda como una situación de límite, realmente se rompe. Pequeñas intervenciones que han tenido mucho impacto no solo en la gente que le hemos entregado la casa y que estaba muy contenta porque vive muy cerca del centro, sino en todo el entorno a esos barrios. Bueno, para continuar con los desafíos determinados, estos que queríamos afrontar en nuestra gestión, queríamos romper un poco o ver qué estaba pasando con la identidad de los barrios del Estado y de la vivienda del Estado. Sentíamos que faltaba esta identidad, eran tan homogéneos que por ahí no tenían esta personalidad y esta sensación de pertenencia de los catamarqueños que la vivían. Creíamos que esto estaba, creemos que esto estaba dado por la repetición de un prototipo que no toma diferencias o que no acepta o que no vincula las diferencias de quienes los habitan y de dónde se van a realizar, no toman información de ese entorno. Entonces eso hizo que no tengan una identificación las familias y en consecuencia que no se apropien. Logramos una resignificación para resolver esto, para intentar resolverlo, esto que le decía de tan homogéneo, que se puede ver ahí en la foto, a través de incorporar diferentes tipologías. Conformamos manzanas con más de 6 tipologías por cuadra, lo que nos permite generar como una identidad individual en los vecinos. Mi casa es esta y es distinta a la que tengo al lado y es distinta a la que tengo al lado. Eso hace que el espacio colectivo, la cuadra, este espacio de intercambio, de verdad se cargue de la diversidad real de quienes habitan, que es la cualidad de la ciudad, del barrio, esta diversidad de cada una de las familias. Ahí en las fotos podemos ver un poco, intentamos representar rápidamente esta diversidad que se va conformando en la calle como espacio de convivencia y de comunidad. En relación a la tipología propiamente dicho, trabajamos realmente a través del diseño arquitectónico y nos planteamos que los espacios y la materialidad logren romper con ese simbolismo negativo que tenía la vivienda del Estado en la sociedad, en la gente. No solo para el que la va a vivir, sino para el que se encuentra de repente con estos nuevos vecinos cuando nosotros incorporamos en una trama consolidada un nuevo barrio. Entonces proponemos un cambio en la vivienda que ha sido de las tipologías y que ha sido sumamente aceptado por quienes habitan las nuevas viviendas y por los vecinos de esas nuevas viviendas. Nos ha pasado en la primera gestión, en las primeras entregas que teníamos viviendas de distintos tipos y ya había iniciadas las nuestras y las familias querían esperar que se terminen las nuevas, que no les demos de las anteriores porque estaban como entusiasmados con las nuevas. Y la verdad que eso fue como gratificante como arquitectas, entender que la arquitectura tiene ese poder realmente de construir hábitat, de identidad y lo que decían en la mesa anterior, de dignificar a esas familias. Tipológicamente pasamos, bueno, aquí hay una conformación de lo que les decíamos en donde se ve realmente la multiplicidad y la diversidad de las distintas tipologías que tenemos. En relación a la tipología, a la arquitectura, a la vivienda, que nos gusta decirle unidad habitacional, para romper un poco con ese estigma de vivienda, pasamos de una vivienda cajón cerrada que se multiplicaba por décadas, no importaba si era capital, si era interior, si era con la orientación, qué parte de la ciudad, era la misma que se repetía, a pensar una unidad habitacional realmente desde las formas de habitar. Y empezamos a entender y a estudiar y a percibir en nuestro entorno cómo habita el catamarqueño. La primera acción fue la de abrir la vivienda.
abrirlas hacia el exterior y concebir los espacios exteriores protegidos por un muro para protección de los vientos o por una pérgola para media sombra, como verdaderos espacios que se extienden de las funciones cotidianas interiores, en donde los catamarqueños disfrutamos de las siestas soleadas en invierno y de las tardecitas frescas en las cenas de verano. Entonces la tipología y los espacios habitables no eran solo los interiores, eran la vivienda y su entorno. Esta apertura nos permite también crear varios frentes para ampliaciones, modificaciones o adaptaciones que las familias necesiten hacer para la demanda. Ahí es donde empieza la identificación fuerte de las familias con esa vivienda, la suya, su hogar. Estas tipologías, por supuesto, también incluyen elementos de adecuación climática, con tecnologías constructivas como aislamientos dobles, con cubiertas aisladas, ventilaciones cruzadas, incorporamos termotanque eléctrico, termotanque solar. Tenemos en cuenta todas estas características que de alguna manera Casa Activa propone como lineamiento y que compartimos y nos parece importante. En cuanto a la imagen y la materialidad de las viviendas, ahí pueden ver cómo propusimos volumetrías dinámicas, fachadas dinámicas, en donde las volumetrías y las materialidades cambian. Esto lo que nos dio es una flexibilidad total para aceptar los cambios de las familias que empezaban a vivir ahí. Estos nuevos cambios que las familias hacen en la vivienda se adaptan armónicamente y se deja de percibir la casa que le dieron y la casa que le cambiaron cosas, sino que es la casa de la familia, única, irrepetible como esa familia. Entonces estas modificaciones nos permitieron lograr una tipología, una unidad habitacional realmente con esto que Casa Activa nos proponía en sus primeros, que Casa Propia nos proponía, que era adaptabilidad e incrementabilidad, armónica, como parte total de la arquitectura, no como agregados. Bueno, nada, detalles de que cumplimos, digamos, con los parámetros de transmitancia acá y todo lo propuesto en la reglamentación como lineamientos, pero esto nos ha generado unos nuevos desafíos internos en lo que es la estructura de IPB, en donde sí me gustaría decir que cada uno de los roles, del más pequeño al más importante dentro de una estructura de IPB han tenido importancia, que tiene que ver con las transformaciones de las formas administrativas de hacer las cosas. Al incorporar 6 tipologías distintas, hemos tenido que modificar metodologías de presupuestos, de cómputos, de certificación, y la verdad que cada una de las personas que integran IPB han estado ahí colaborando con ese proceso. Y se ha reflejado en el exterior todo ese trabajo de escritorio que recién citaban entre la dualidad de lo que hacemos adentro y de lo que se ve, se ha reflejado directamente en lo que tiene que ver con las prácticas constructivas y con las metodologías que tenían las empresas constructoras, que construían como por repetición, así como caballo, de frente, vamos, lo mismo hace 20 años, y dejaba de tener la atención que merecen las técnicas constructivas. Estos cambios han obligado a las empresas constructoras a tener gente capacitada en obra constantemente y ha dado como resultado mejoras increíbles en la calidad constructiva de las viviendas, por la presencia de técnicos y también de capacitación de la mano de obra, que por ejemplo el ladrillo visto no estaban acostumbrados a hacerlo. Algo simple, pero que ha hecho un cambio total. Entonces, nada, analizábamos que son en esta diversidad de ejes que hablábamos al principio, que antes había 2, de repente pensarlo de esta manera integral comienza a involucrar cambios en muchas variables, desde mecanismos administrativos hasta formas de ejecución constructiva, mecanismos de todo lo que tiene que ver con el circuito de hacer vivienda y hacer ciudad. Por eso lo representamos y modificamos esta forma de pensar a una radial en donde se involucran múltiples variables y donde los proyectos se piensan como una espiral ascendente, porque no es algo que empieza y termina, sino que es algo que se inicia y que genera una cascada de transformaciones a largo plazo y que seguramente nos excederán en nuestra gestión, pero orgullosas de eso, y que nos permiten lograr proyectos realmente integrales, en donde tomamos rangos etarios diferentes, organizaciones familiares y de tipo familiar diferente, adaptarnos a medios y a entornos y sobre todo acceder también a diferentes clases sociales dentro del mismo proyecto, para dejar esa segregación del barrio de esto, el barrio del otro y como que seguir clasificando la ciudad a partir de la gente, sino que todos en una mixtura y en una riqueza para un hábitat con todas las letras.
Un ejemplo de esto, bueno, este es el esquema, un ejemplo de eso es Valle Chico, que lo deben tener conocido, es una de las obras más importantes por la escala en Catamarca, es una obra heredada que heredamos en esta gestión. Inicialmente se encontraba alejada de la mancha urbana, como verán esa foto que es un poco vieja, que ha producido un efecto de crecimiento de la ciudad, porque este espacio que hoy se percibe como vacío entre la ciudad, que es el cuadrado celeste, y Valle Chico, que es lo amarillo, ha crecido, ha tomado valor y ya ha hecho que la mancha urbana crezca y se una a Valle Chico. Valle Chico fue concebido como una ciudad dormitorio, ¿no? Había vivienda más vivienda y nada más. Entonces, al ingresar, nos propusimos una reestructuración y una ampliación. Trabajamos a partir de los diferentes ejes y tomando elementos fundamentales que conforman el hábitat, como el sistema de circulación. Tenemos jerarquías por avenidas principales como circunvalantes, que van la de abajo y la de arriba, que tienen los parques lineales. Tenemos la segunda jerarquía de bulevares, que nos permite un acceso rápido de los vecinos al área donde habita, y las calles domésticas, que son donde se desarrolla la vida cotidiana de las familias. Esta estructura de escalas se reflejan tanto en los espacios verdes, con parques autóctonos, parques lineales y plazas barriales, como en los usos de suelo. Verán que logramos una mixtura entre las áreas residenciales, que admite áreas comerciales propias de la vivienda, porque la vivienda tiene posibilidad de ampliación a áreas productivas, que es este barrio, el almacén de barrio. Tenemos mixtura con viviendas y tiras de locales comerciales, y después espacios para grandes áreas comerciales, como corralones, supermercados de otra escala, sobre, por supuesto, la jerarquía de primer grado vial. Lo que ven ahí, el amarillo es el proyecto de completamiento del proyecto original, que se está ejecutando, algunas otras entregadas, y lo naranja es la ampliación que propusimos para completar el tejido. Ahí vemos algunas imágenes de esos entornos, son todas fotos de cuando uno entrega la vivienda, entonces falta todavía esa pertenencia, pero así es como se ve esta diversidad que quisimos representar desde la arquitectura, desde el espacio público. Quiero agregar que a las viviendas de Valle Chico se las ha entregado con internet durante todo este año. Se firmó un convenio con ENACOM, se hizo todo el cableado de fibra óptica para Valle Chico. Al estar alejado de la ciudad no había internet, y lo que había por satélite la verdad que funcionaba bastante mal. Durante la época de la pandemia fue un grave problema para todos los chicos que hacían clases virtuales, para los docentes. Entonces, bueno, la provincia, el IPB y ENACOM firmaron ese convenio, se hizo todo el cableado de fibra óptica y hoy las casas se entregan con internet instalado. Las familias entran, atrás de la puerta se pega un código QR, lo escanean y pasan a tener wifi en su casa. Durante el primer año la cuota va bonificada al 50%, y en caso de que quieran continuar con el servicio ya lo hacen directamente el beneficiario con la empresa. Eso lo hemos hecho a partir de junio, que fue la primera entrega con las casas con internet. Bueno, este caso es el Casa Activa, que realmente como gestión nos llena de orgullo. La idea por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue realmente darle respuesta a un grupo de personas que quedaba afuera de todos los programas de vivienda que había hasta el momento. Y muchas veces afuera, habiendo estado inscriptos en el IPB durante años y que no habían sido beneficiados. Y bueno, realmente con muchísima felicidad lo pudimos llevar a cabo. Fuimos el primer Casa Activa del país en entregarse. Y bueno, para los que no conocen, cuento rapidito. No pudimos tomar el prototipo que tenía el Ministerio porque teníamos un terreno irregular, con muchos desniveles, irregular en su forma y en su relieve. Cuenta con un centro de día, que es lo que está en la punta de ese triángulo. El centro de día con comedor, con aulas taller, con gimnasio, con todo el área de salud, con pileta climatizada, a donde van a realizar actividades todos los adultos mayores del entorno. No está pensado solo para quienes viven, que es lo que está para el otro lado.
donde hay 32 viviendas con todas sus apoyaturas de huerta, de quinchos para que puedan compartir con su familia cuando los van a visitar, con bibliotecas, con espacios comunes. El centro de día funciona tanto para el entorno como para los adultos que viven ahí. Hemos mantenido la materialidad en el sector de las viviendas, hemos mantenido la materialidad que nosotros tomamos para las viviendas de los barrios, con el uso del ladrillo a la vista, con los colores, con los termotanques solares y manteniendo esa imagen. Y en el interior, en el equipamiento ya de mayor altura, bueno, con un poco más de imagen de equipamiento, con otra escala. Bueno, una obra, lo digo de nuevo porque de todo corazón nos llena de orgullo. Hoy por hoy lo gestiona el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca, ya están viviendo los abuelos, ya hay un montón de talleres, realmente una obra buenísima. Bueno, esto mínimamente para contar ahí un poquito de números y con qué programas trabajamos. Hemos trabajado con programas nacionales, con programas provinciales que los hemos ido creando a partir de la necesidad. Un programa muy fuerte para el IPB es el programa Mi Hogar, que realizamos viviendas en terreno propio de la gente. Ellos presentan toda la documentación de su lote, con las factibilidades y todo, y nosotros realizamos la vivienda ahí. Y bueno, un poco de números, que bueno, no los vamos a nombrar, pero que atienden a esta demanda cuantitativa, también a la cualitativa, a todos los programas de infraestructura que hemos realizado con el Ministerio de Desarrollo Territorial, con Plan Nacional de Suelo, y también con LOTEAR, con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y un poquito lo que nos queda por encarar, ojalá en una próxima gestión, es un poco apuntar a lo que sería la vivienda colectiva y también un poco la vivienda en altura, en donde detectamos que en el centro de la ciudad hay un montón de vacíos urbanos, un montón de viviendas que han quedado en desuso y que por ahí comprar el lote sí es caro, pero son lotes que ya tienen la infraestructura. Entonces, haciendo la comparación, termina siendo un beneficio para nosotros como parte del Estado y también para la gente viviendo en entornos totalmente consolidados. Y ahí hay, bueno, un video, me pasó muy rápido, pero en donde no solo trabajamos a la vivienda colectiva como mayor densidad, sino también el trabajo sobre el espacio público que podemos aportar, en realizar por ahí espacios comunes, no solo para los que viven, sino también para el entorno inmediato de esos complejos. Y en la última lámina, que simplemente vamos a mostrar un videito muy cortito del otro lado. Nosotros somos la cara de la gestión, somos la cara de la gestión, pero también del otro lado está el beneficiario que recibe esa vivienda, de la alegría de que realmente pudo cumplir sus sueños. Es un sueño cumplido, nuestra vida cambió rotundamente, y acá empieza otra forma de vida para mis hijos, para nosotros, algo que tanto esperábamos por muchos años y nos llena de emoción poder tener esto hoy en día y es una emoción tremenda y un sueño logrado. Tiene conexión Wi-Fi, bueno, que para ellos lo primero que preguntaban ellos era el tema del Wi-Fi, y bueno, y la casa hermosa, sí, por supuesto, hermosa, la verdad, excelente, todo el baño, las piezas, todo. Y un agradecimiento especial, o sea, al gobierno de Catamarca, al ministro de Vivienda, a toda la gente que hizo posible que podamos tener hoy este sueño, que se haga realidad. Un sueño, que el presidente venga a bendecir nuestra casa, aparte el presidente con la mejor onda, excelente, y yo tengo una admiración muy especial hacia él, toda mi familia, así que muy agradecido por eso también, es algo inolvidable. ¿Terminaron? Gracias, gracias. Muchas gracias, Carla. Me faltó mencionar también a Rocío Vera Pernassetti, que acompañó a Carla en la exposición. Muchas gracias. Al final de las exposiciones, se va a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. Y ahora voy a presentar y pasar la palabra al arquitecto Juan Pablo Negro,
que es subsecretario de Política de Suelo y Desarrollo Urbanístico del Ministerio, área donde se formula y se gestiona la línea del programa Procrear. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos y todas. Quería agradecer, bueno, al equipo del Ministerio que organizó tan lindo evento. Bueno, Augusto como huésped desde Santiago del Estero. Bueno, a mis compañeras de mesa, Carla y Vera, que me hicieron una presentación brillante y celebro estar en sintonía con lo que piensan y con lo que hacen. Bueno, a Nora, con la que venimos trabajando muy fuertemente en Tucumán. Bueno, a Fer, a Fernando, que es un referente y un maestro para mí también, fue mi profesor y del que aprendí muchísimo. Bueno, como decía recién, a Hugo, que es un amigo con el que venimos trabajando muy fuertemente en el Ministerio. Bueno, yo pensaba presentar a grandes rasgos lo que hacemos desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, particularmente desde la subsecretaría que tiene a cargo dos programas muy grandes, entre otros. Uno es Procrear, el otro el Plan Nacional de Suelo, con el que también trabajamos con las compañeras en Catamarca, en Andalgalá. Y quería contarles, bueno, hacer un raconto, digamos, de este programa y de los desafíos que tenemos por delante. Procrear es un programa que nace en 2012, ya cumplió 11 años, nace a partir de un decreto presidencial de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y de la generación de empleo. Recordemos el contexto del 2012 como medida anticíclica muy importante para generar empleo, desarrollo económico y social dentro del marco de lo que fue la crisis de las hipotecas. Bueno, como muchas de las políticas de vivienda, nace también como medida anticíclica. Y se transformó en una política de desarrollo que no es solamente de vivienda, sino de desarrollo territorial y urbano. Además, por eso también celebro que podamos compartir este espacio en la madre de ciudades, ¿no? Porque Procrear es antes que nada una política de desarrollo urbano y que tiene alcance federal. Es un programa que se desarrolla en todas las provincias del país, ya sea mediante desarrollos urbanísticos, mediante la línea de créditos hipotecarios de vivienda individual y mediante la línea de lotes con servicios, y busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat y la vivienda, fomentando la industria nacional. Ustedes saben que la industria de la construcción básicamente es una industria absolutamente nacional, son muy pocos los insumos que no son de producción local y que generan muchísimo empleo de manera directa y de manera indirecta. A la fecha, Procrear, como política, primero dentro de lo que es el fideicomiso, que originalmente estaba conformado por otros ministerios, no existía el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero estaba conformado por el Ministerio de Economía, bueno, ANSES, Ministerio de Obras Públicas, y hoy, bueno, está radicado específicamente en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que nace en diciembre del 2019, pero hasta la fecha lleva desarrolladas más de 530.000 soluciones habitacionales. Digo, para tomar noción de la escala, más de 500.000 de soluciones habitacionales que se despliegan en 4 líneas principales. Decía recién la de desarrollos urbanísticos, son los grandes barrios, bueno, algunos no tan grandes, ¿no? de diferente escala, que se construyen de manera directa desde el programa a través del Ministerio, que es el fiduciante del programa Procrear, y que se ejecuta como administrador del programa, como fiduciario a través del banco hipotecario. Los créditos para construcción, que es la línea casa propia individual, mediante la cual las familias reciben un crédito para la construcción en lote propio o en un lote de un familiar directo, como una construcción secundaria, cuando es con lote propio, con más de 40 prototipos que hemos desarrollado desde el Ministerio en gran medida, y también mediante concursos que se hicieron con los
digamos, con los centros, digamos, de matriculados de arquitectos, en CAPA en la provincia de Buenos Aires y en otros ámbitos de las provincias. Decíamos, lotes con servicios, la generación de lotes que después se van a destinar a estos créditos individuales, y algo que funcionó en su momento, en el periodo que ya estamos saliendo de la pandemia, que fueron los créditos para mejoramientos de vivienda, que han tenido un éxito muy grande para que las familias pudieran ampliar, refaccionar sus viviendas. Esas son las líneas principales del programa, y hay algunos hitos, no sé si hay un problema ahí con vamos a pasar de nuevo. Bueno, voy comentando igual. Decíamos, en junio de 2012 se genera el primer decreto presidencial que da origen al programa. En agosto del 2012, que esto es importante, nace la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual nutre de terrenos fiscales para la generación de desarrollos habitacionales, desarrollos urbanísticos y lotes con servicios. Eso es una primera instancia. Después el programa se fue nutriendo también de terrenos ofrecidos por las provincias, por los institutos provinciales de vivienda y también por municipios. En diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández crea el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, primer hito importante en términos de, bueno, un ministerio que se dedica exclusivamente a esta temática. Y luego, ya en medio de la pandemia, se relanza el programa Procrear, y en diciembre de 2020, nosotros obviamente hubo un periodo bastante oscuro del programa entre 2016 y 2019, donde no se construyeron viviendas, no se entregó un solo crédito hipotecario, simplemente se terminaron algunas de las viviendas que habíamos comenzado en el periodo 2012-2015, muchas de ellas ni siquiera se siguieron, más de 6.000 viviendas, 6.500 viviendas, se cancelaron la obra, se canceló la construcción, y hemos retomado a partir del 2020. Bueno, mientras vamos resolviendo, yo igual puedo seguir avanzando, no hay problema. Y decía, allá por diciembre de 2020, a partir de la gestión del exministro Jorge Ferraresi, como una medida también para resolver el problema de los créditos hipotecarios, que hasta ese momento se actualizaban por el fatídico índice UVA, se resolvió la creación de una nueva fórmula de actualización, de indexación del capital de los créditos, que fue en principio la fórmula GOAR, que luego se redenominó a partir de unos cambios en la fórmula Casa Propia. Esta fórmula Casa Propia actualiza los créditos ya no por inflación, sino a partir del coeficiente de variación salarial, que, esto es una noticia muy reciente, ayer a la noche se aprobó en la Cámara de Diputados, se sancionó la ley de alquileres, que como dato incorpora para la actualización de los alquileres también la fórmula Casa Propia que creamos en el Ministerio allá casi hace 2 años. Esto también para expresar que una política habitacional, en este caso, bueno, es un programa dentro de una política habitacional mucho más amplia que ya describieron Marcos y Micaela en la mesa anterior, es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas que no solamente brinda una solución particular, sino que necesariamente tiene que tener la integralidad y la complejidad para resolver muchos de los problemas del hábitat. En este caso, el tema de los alquileres, que como mencionó el vicegobernador, ¿no? Quizás en esta provincia no es un problema tan acuciante, porque más del 80% de las familias son propietarias, pero en los grandes centros urbanos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, más del 50% de las personas son inquilinas. Y ese es un problema muy acuciante que hoy también forma parte muy fuertemente de la agenda electoral. Sí, no se llega a ver, ¿no? No, pues está conectado. Está conectado. Bueno. Perfecto. Gracias. Algunos números decíamos hace un ratito que 530.000 soluciones habían entregado desde el programa originalmente y se despliegan en muchas líneas.
Hasta la fecha, en los desarrollos urbanísticos, es decir, los barrios generados por Procrear, se construyeron 23.000 viviendas, de las cuales 22.000 ya se han entregado, y 20.000 viviendas están en ejecución en este momento, de las cuales ahora vamos a contar algunas aquí que se están en construcción en el norte grande. Respecto a la línea de lotes con servicios, 8.000 lotes se han generado, de los cuales ya casi 7.000 se han entregado, y se encuentran en ejecución 5.000 lotes que son exclusivos, digamos, de Procrear. Muchos provienen de la generación de suelo a partir del Plan Nacional de Suelo. Se han entregado 175.000 créditos para la construcción desde el lanzamiento del programa. Muchos de esos créditos actuales forman parte de los números que expresó Mica, de los más de 130.000 viviendas que hemos entregado durante esta gestión. Se han entregado 325.000 créditos de mejoramiento y esto generó, desde el comienzo del programa, más de 1 millón de puestos de trabajo, digo, para dimensionar el impacto del programa desde su lanzamiento. Desde 2020 hemos generado 193.000 soluciones habitacionales, decía 65.000 son los créditos de construcción para construcción individual y lotes con servicios, 116.000 de mejoramientos y 12.000 viviendas que han sido ya entregadas en los desarrollos urbanísticos. Decía, hay 20.000 que están en construcción y 5.000 lotes que están en marcha. Todo esto, este programa, cuyo, bueno, el objetivo obviamente es la generación de nuevos hogares, está desde el 2020, como decía hace un ratito, se actualiza el crédito mediante el coeficiente casa propia, que como novedad, decía, se actualiza mediante el coeficiente de variación salarial. No sé si se pudo solucionar, como para ver algunas imágenes de los desarrollos urbanísticos. A ver. ¿Dónde está conectado por cable? Bueno, les puedo seguir contando entonces algunas de las estrategias que hemos planteado, en general, fundamentos del programa que hemos planteado ya por 2012 y que fuimos enfocando cada vez más a partir del 2020. Un poco lo comentaron también las compañeras de Catamarca, Carla y Vera. El enfoque integral de la vivienda, ya no como acceso a la vivienda, sino como el derecho a la ciudad. Yo creo que Procrear, si tiene algún mérito, creo que tiene muchos méritos, pero uno en particular fue haber planteado en su momento la necesidad de demostrar que desde el Estado Nacional y los diferentes estados provinciales y municipales se puede construir vivienda de calidad, incluso me animo a decir mejor que las viviendas construidas desde el mercado. Ya lo comentaba hace un ratito Augusto, ¿no? Y esto no se suplanta. O sea, la posibilidad de que miles de familias accedan a la vivienda de calidad es a través del Estado. Los barrios de Procrear no solamente implican el diseño de las viviendas, sino que también implican el diseño de los espacios públicos, las vialidades, bueno, la importancia de la continuidad con la trama existente, de que los barrios estén integrados y no sean enclaves, como rompiendo un poco el estigma de la política, de las políticas habitacionales, digamos, allá ya un poco lejanas en el tiempo, donde se estigmatizaba a la vivienda como vivienda social, vivienda de mala calidad, con deficiencias constructivas, que a la larga generaban procesos de segregación urbana y segregación social. Un aspecto importante también, la revisión de los modos de habitar. Hoy las familias, los hogares están compuestos de manera mucho más compleja que hace 30, 40, 50 años, y eso es importante que se refleje en las arquitecturas que dan cobijo a estas familias que, bueno, están organizadas de manera mucho más diversa. Hoy todavía muchas de las normativas locales no acompañan estos cambios en los hogares. Nosotros desde el programa pretendemos, ya sea de los prototipos de vivienda individual como de las viviendas multifamiliares,
permitir espacios con flexibilidad, también con espacios incluso de trabajo, teletrabajo, también con el diseño de espacios para personas con movilidad reducida, bueno, todo lo que de alguna manera también han descrito las compañeras recientemente. Si bien el programa no diseña las áreas de equipamiento, pues es un programa habitacional evidentemente, sí en nuestra articulación con los diferentes niveles del Estado, los otros ministerios y las diferentes digamos, autoridades locales, desarrollamos las áreas de equipamiento comunitario, de equipamiento de salud, de equipamiento educativo. De hecho, en algunos de los barrios hemos desarrollado también, recuerdo en Berazategui, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un módulo para articular otros programas, como por ejemplo Casa Activa, y al mismo tiempo también se articula con otros programas ya sea del Estado Nacional como Casa Propia, como con programas provinciales. Y la importancia de la mirada federal. Procrear ha llegado a todas las provincias, a muchísimos municipios, aún nos queda por delante un desafío en ese sentido, pero en cada capital de provincia y en muchas localidades bueno, lo podemos ver aquí en el Norte Grande, pero en todo el país hay un barrio Procrear, y además de las viviendas individuales que uno va recorriendo en todo el país, donde aparece el cartel de obra que dice Casa Propia. Y la importancia de la justicia espacial, decíamos, la importancia del derecho a la ciudad, y yo digo permanentemente, no existe justicia social si además no está acompañada de la justicia espacial y la justicia territorial. Por eso la importancia de un ministerio como el nuestro, Desarrollo Territorial y Hábitat, que garantiza no solamente el derecho a la vivienda, sino el derecho a la ciudad y todo lo que eso implica. Creo que uno de los inventos más grandes de la historia de la humanidad es la ciudad, la vida en urbanidad, la construcción de ciudadanía, y ese es uno de los objetivos más importantes de nuestro programa. Hablamos de estas estrategias, ¿no? El enfoque integral, la continuidad de la trama existente, la revisión de los modos de habitar, la generación de áreas de equipamiento, espacios públicos, la justicia espacial y la visión federal. Y algunos ejemplos del Norte Grande, ya sea tanto de el primer Procrear como el actual, este edificio que se constituyó como un hito urbano, porque aparte está esto de generar referencia de un programa de vivienda que también implique la cualificación de los espacios urbanos, en este caso decía en el acceso a Salta, en el barrio Talavera, en la capital salteña, o como en San Salvador de Jujuy, quizás uno de los edificios más emblemáticos de San Salvador, con mucha presencia y con soluciones que tienden de la media o alta densidad precisamente para optimizar el uso de la tierra, optimizar las infraestructuras existentes y de alguna manera catalizar también el desarrollo urbano en una zona en particular. Nosotros permanentemente con ya sea con la Agencia de Bienes del Estado, que desafecta inmuebles ociosos del Estado Nacional para la construcción de viviendas, o a partir de los bancos de tierra con lo que venimos trabajando con muchas provincias y municipios, que a partir del trabajo que hacemos de desarrollo territorial, con las leyes de ordenamiento territorial y con los instrumentos con los que vamos articulando con las autoridades locales, también se han ofrecido y permanentemente se ofrecen tierras para los desarrollos urbanísticos de Procrear, como también en Chaco, un terreno que había en su momento transferido la gobernación de la provincia de Chaco para este edificio o este conjunto de edificios que aparte tiene un basamento comercial. Hoy, de hecho, hay una unidad de ANSES en la planta baja y primeros niveles de este edificio, también como una manera de propiciar la mixtura de usos. Y acá cerquita, cruzando el río, en La Banda, este barrio que conjuga diferentes tipologías habitativas para diferentes modos de habitar y que construyó y que constituyó, digamos, un nuevo barrio que articula otros barrios preexistentes de otros programas
nacionales y provinciales, o aquí cerquita, sobre la avenida Belgrano, el primer Procrear que hicimos en la ciudad de Santiago del Estero, que hoy ya está absolutamente entregado. Creo que las últimas unidades las entregamos hace unas pocas semanas. Que, bueno, hace un ratito hablaba, ¿no?, la necesidad también de generar una impronta desde el diseño, desde la cualificación de la arquitectura, generando o constituyendo un hito urbano, pero también demostrando que desde el Estado se puede producir buena arquitectura y contemporánea. Esto lo presento en sociedad, es el conjunto que estamos, el desarrollo urbanístico que estamos desarrollando aquí cerquita, en la costanera, al lado del nuevo edificio que se está construyendo para el Instituto de Vivienda. Estos fueron un barrio de un conjunto de 133 viviendas que refuerza, digamos, otros desarrollos urbanísticos que se han producido en la zona a través del Instituto de Vivienda de Santiago del Estero, y que fortalece esta costanera que se ha construido y se ha diseñado en los últimos tiempos, que ha generado un nuevo y ha puesto en valor ese sector urbano de la ciudad de Santiago del Estero, y que se articula con el nuevo edificio del instituto que preside Augusto, y que la verdad es un muy buen edificio además. Otros emprendimientos, esto en la ciudad de San Juan, también en terrenos que ha gestionado la provincia. Igual algunos otros, este es el Procrear más grande que estamos haciendo en la actualidad, que bueno, se trabajó muchísimo Hugo y Nora, que nos acompañaron permanentemente en esta gestión. Son 1.658 viviendas, pero que en realidad constituyen con 1.400 lotes, casi más de 3.000 soluciones habitacionales en un gran fragmento urbano, un vacío urbano el más importante que tenía la ciudad de San Miguel de Tucumán, que bueno, en poco tiempo ya las obras han comenzado, y tienen un buen grado de avance en las viviendas, también las obras de infraestructura, para dar más de 3.000 soluciones habitacionales a los tucumanos. El impacto en términos de acceso a la vivienda, desarrollo territorial, generación de empleo, algunos números, decía, retomando lo anterior, se generaron 46.000 nuevas viviendas, algunas ya 23.000 construidas, 20.000 que vamos a dejar en marcha, 138.000 nuevos puestos de trabajo, la inversión en términos, digamos, económicos de más de 616.000 millones de pesos, hay 142.000 nuevos dueños que salen, digamos, de una instancia ya sea de alquiler o de vivir en la casa de los padres o prestado, y bueno, que impactan muy fuertemente en la población y sobre todo bueno, en las grandes ciudades. Recientemente, esto para ir cerrando y para ver el impacto social, y esto bueno, quiero destacar el trabajo de Carolina Zangoni, que es la compañera y directora del ministerio, que trabajó muy fuerte en esto y aquí nos acompaña. Se hizo una encuesta a beneficiarios que alcanzó a casi 6.000 beneficiarios de Procrear, se envió por mail a muchísimos beneficiarios, casi 6.000 han contestado, que es un número muy importante, y arrojan unos números que a mí personalmente me dejan muy tranquilo y orgulloso de haber cumplido con el objetivo que nos planteamos y que mencioné hace un ratito. 92% de las familias consideran que mudarse a su nueva vida le mejoró la calidad de vida. El 86% se manifestaron muy satisfechos con la superficie y con el diseño de la vivienda. 93% están satisfechos o muy satisfechos con la cantidad de espacios verdes, recreativos, o sea, con el barrio en sí mismo, no solamente con la vivienda. Y 85% considera que el precio de las viviendas es accesible en relación al mercado inmobiliario. Creo que estos números, la encuesta es mucho más amplia y ya va a ser publicada, pero reflejan el impacto de una política de vivienda que va más allá de resolver el techo, sino que va mucho más digamos, ambiciosa en sus objetivos. Y con esto voy cerrando. También hace muy poco, unas semanas, generamos un acceso virtual desde la página web del Ministerio, que allí abajo tiene el link, que implica bueno,
una instancia de gobierno abierto y la explicitación, digamos, de toda la información de los proyectos para cualquier persona que quiera ingresar a esta web. Se ven los 147 proyectos georreferenciados, allí pueden ingresar como a través de como un Google Maps, cliquear en cada uno de los proyectos y ahí se van a desplegar las fichas, se va a ver, digamos, la inserción urbana, la cantidad de viviendas, los renders, las fotos de los avances de obra y demás. Eso se va actualizando permanentemente por el equipo del Ministerio. Creo que por ahí veía a Ariel, que es una de las personas del Ministerio que trabajó muy fuertemente en este desarrollo, junto a Carolina. Bueno, aquí este es digamos, una captura de pantalla de cómo se visualiza. Y los desafíos, decíamos hace un ratito, llegar a muchos más municipios en todo el país. El programa en esta gestión ha fortalecido muchísimo el vínculo, que era como también un desafío que había quedado de la primera gestión 2012-2015, donde se construía prácticamente el 95% en tierras nacionales. Bueno, se ha trabajado muy fuertemente con las provincias y los municipios para gestionar suelo urbano, también en los procesos de adjudicación, no solamente en los proyectos, sino también en toda la gestión para llegar más fácil a los beneficiarios de estas políticas. Seguimos profundizando, y eso es uno de los objetivos también a futuro, los mecanismos para la producción de suelo urbano, porque no hay vivienda bien ubicada si no hay una política de tierras por detrás. Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial se han promovido leyes de ordenamiento territorial en muchas de las provincias, se han sancionado en La Rioja, en el Chaco, y en muchas están en tratamiento legislativo. Fortalecer el desarrollo territorial con criterios inclusivos de sustentabilidad ambiental. Si bien nosotros incorporamos muchas de estas metas que hacen a los ODS y a la incorporación de la sustentabilidad, no como una añadidura del proyecto, sino como proyectos que son sustentables en sí mismos, todavía falta bastante para alcanzar a la mayor cantidad de hogares. Venimos desarrollando una línea de desarrollos urbanísticos que son más pequeños, que llamamos desarrollos habitacionales, en conjunto con, por ejemplo, con sindicatos, con cooperativas, que implican la posibilidad de construir más intersticialmente en territorios, en terrenos consolidados y áreas centrales de la ciudad. Eso se ha desarrollado mucho en el último año y medio. Pretendemos continuar y ampliar esa oferta. Que aparte articula con sectores que históricamente han trabajado digamos, en pos de sus afiliados para garantizar el derecho a la vivienda. Y algo importante, en los términos financieros del programa, nosotros estamos llegando en continuidad en el tiempo a la posibilidad de generar un programa que sea autosustentable. A partir del recobro de los créditos, digamos, se genera este círculo virtuoso que permitiría que el programa en no demasiado tiempo, en el mediano plazo, no dependa exclusivamente de los aportes del Tesoro Nacional. Y esto quiero resaltarlo porque, bueno, hace unos días surgió una noticia que es muy falaz. Este programa en el año 2023 lleva ejecutados el 128% del presupuesto. O sea, es un programa que está sobre ejecutado. ¿Por qué? Porque a partir de los aportes del Tesoro Nacional, que implicó, es un 93% de la ejecución, con los recuperos de los créditos del primer precario y el segundo precario con las viviendas que ya se construyeron y que se entregaron, esto implica aproximadamente un ingreso de 4.000 millones de pesos mensuales con los que seguimos construyendo viviendas. ¿No? Este círculo virtuoso está cada vez más fortalecido y cuando Sergio Massa sea presidente a partir del 10 de diciembre le vamos a entregar un programa que está funcionando cada vez mejor. Bueno, y con esto quería terminar. Perdón que me excedí en el tiempo, que quería agradecer muchísimo. Perdón por los problemas técnicos, pero muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, ojalá, como repitiendo lo que mencionó hace un rato Micaela, estos desafíos podamos seguir cumpliéndolos con más Estado, con un ministerio con más fortaleza, con más presencia, con más federalismo y garantizando el derecho a la vivienda, que es uno de los derechos fundamentales para los habitantes de nuestro país. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias Juan Pablo. Le pasamos la palabra ahora a la arquitecta Nora Belloni, que es la interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de la provincia de Tucumán. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Augusto, porque siempre sos el mejor anfitrión en todas las oportunidades que te toca. Así que gracias a tanto a las autoridades como a las personas que están trabajando del Ministerio de Desarrollo Territorial que tiene a cargo este encuentro, a las personas que asisten, a las autoridades de los institutos de las provincias del norte, autoridades municipales y comunales también de la provincia de Tucumán que están presentes, y a todos los que, no solo los presentes, sino también los que nos están siguiendo vía online. Bueno, el Instituto de la Vivienda de Tucumán, si bien es corta mi gestión hasta acá, está intentando insertarse en esto de que queremos tener un hábitat sostenible. Vamos a enmarcar primero el tema en el contexto regional. El norte argentino, las ciudades del norte argentino tienen la misma situación de conglomerado, la misma situación de emergencia, porque toda la población se ha empezado a concentrar en las grandes ciudades, llegando a ser el 80% de la población en las ciudades y el resto en zonas rurales. Esto no solo se da en el norte argentino, sino también en toda Latinoamérica. ¿Qué genera esto? Problemas para los barrios populares que se conforman en las periferias de las ciudades, donde nosotros tenemos que tener la inteligencia de planificar el crecimiento de la ciudad, o bien de lo que ya existe, mejorarlo, dar respuesta con soluciones habitacionales y con los servicios especialmente que esa población requiere. Hay que tener en cuenta especialmente el tema energético, porque los edificios de vivienda tienen un alto consumo de energía. Por lo tanto, el sistema siempre está como colapsado. Ustedes saben que hasta hoy seguimos con cortes de suministro en prácticamente todas las ciudades y casi constantemente, más en las épocas cálidas. Bueno, ahí empezamos a ver cómo interviene el Estado para empezar a trabajar sobre este tema. Yo les voy a hacer una muestrita con este paso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese es un poquito los conglomerados, cómo se concentran alrededor de las grandes ciudades y los problemas que provocan. Ahora vamos a hacer una muestra de cómo ha evolucionado la mancha urbana en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ustedes fíjense que en 285 años, el crecimiento que tuvo en los dos primeros planos, del 1685 a 1915, y desde 1970 en adelante hasta el 2020, en 50 años, vean el crecimiento importante que tuvo. En este que sigue tenemos en la mancha urbana ya actualizada todas las intervenciones que han tenido con barrios de viviendas el Instituto Provincial de la Vivienda en San Miguel de Tucumán, ya sea desarrollando programas de vivienda o bien mejoramientos barriales o saneamiento de lotes. Entonces ahí vemos la gran influencia del Estado en la configuración de la ciudad. Entonces es necesario trabajar con políticas públicas para ir regulando eso. Después les quiero comentar que en esa gran mancha urbana, el último plano que teníamos al norte, tenemos como una pequeña ciudad que une tanto la ciudad de Tafí Viejo con la Gran San Miguel de Tucumán, y es un barrio que fue como una ciudad planificada, donde se contemplaron los porcentajes de espacios verdes que se necesitaban para tener una ciudad sustentable, servicios, equipamientos, etc. Sin embargo, la experiencia nos ha llevado a ver actualmente al instituto de que han empezado a surgir muchas problemáticas en ese barrio, como usurpaciones, dar destinos distintos a los originales a algunos terrenos. Entonces el instituto ha decidido tomar intervención. Y digamos que es como un primer paso con esto de la sustentabilidad que hablamos. Si bien
tenemos un proyecto formulado, un proyecto ejecutado, pero no hicimos el tercer paso, que es la evaluación. Entonces la institución decidió hacerla ahora. Comenzamos conformando una mesa de gestión, invitando al municipio de Tafí Viejo y el Instituto de la Vivienda y algunas reparticiones provinciales que nos van a colaborar, porque vamos a empezar haciendo un censo, o sea, un contacto directo Estado y ciudadano, familia, y queremos saber cuáles son los requerimientos que tiene hoy la población, cómo se sienten donde están viviendo, qué deficiencias ven, si es fácil el acceso, si están bien conectados con los distintos barrios que los rodean, si realmente tienen todos los servicios que necesitan. Entonces, esa tarea lo va a realizar esta mesa de gestión con la Dirección de Estadística y Censo de la provincia. Pero no va a ser así improvisado. Estamos preparando tanto el temario con las preguntas como preparando a la gente que se va a involucrar con la gente de esa ciudad, pequeña ciudad, con la intención de que realmente nos abran las puertas de su casa o no, pero que al menos se abran con el Estado para que les cuenten el estado de situación y las necesidades que ellos muestran. ¿Qué nos va a ayudar esto? No solamente a buscar las soluciones, porque queremos empezar a liberar espacios usurpados y muchas cosas que se van suscitando ahí en el crecimiento desordenado del barrio, sino que además nosotros vamos a encauzar las soluciones también con lo que la gente necesita. Y todo esto nos va a servir para proyectar emprendimientos posteriores, conociendo la necesidad y las ideas del ciudadano, que es el que los va a habitar finalmente. Bueno, después... Bueno, acá tenemos distintas intervenciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los desafíos que implica el mejorar el hábitat. Hemos tenido un gobierno 2015-2019 que no solo no ha dado respuesta al déficit habitacional, sino que tampoco ha endeudado familias con el famoso crédito UVA. Entonces, gracias a Dios, 19 en adelante, tenemos un gobierno que se decide a realmente tomar intervención el Estado en las políticas habitacionales y genera el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Es muy importante porque, digamos, eso muestra la visión que tiene el actual gobierno y que pretendemos que se continúe porque es muy importante. Nosotros, como institución, estamos incorporados dentro del programa Casa Activa que acabamos de iniciar, hace poquitos días iniciamos, y también estamos participando y en proceso de contratación del GEF, que son las viviendas bioclimáticas. Esas viviendas son 16 viviendas por provincias, en un total de 280 que se van a desarrollar en las distintas regiones bioclimáticas que tiene la Argentina. Entonces, es muy importante esto porque va a permitir conocer la respuesta y el gran desafío de mermar el consumo energético que tenemos para proyectar a futuro. Por suerte ya tenemos avanzado el proceso y estamos ya para contratar esas obras y es un aporte más que va a hacer el Instituto a la provincia y a la nación en este tema de buscar la sustentabilidad. Y finalmente tenemos un proyecto ambicioso, trabajándolo, que es el proyecto de crear un gran bosque urbano de 280 hectáreas, que es toda esa franja verde que ustedes ven, desde un sector muy poblado, que es de este a oeste. En el oeste tenemos el Cerro San Javier, con la Yunga, y acá tenemos la última la parte desarrollada de la población sur, que es un gran barrio de 2.500 viviendas, Manantial Sur, donde también estamos desarrollando, ustedes ven eso que tiene una parte verde, que tiene plazas y corredores verdes, que va a unir toda esa población a través de este gran bosque urbano,
con el Cerro San Javier. Sí, es verdad que tenemos que trabajar, son 280 hectáreas, pero necesitamos hacer algunas expropiaciones. Vamos a ofrecerle a los privados, porque también la presencia de ese bosque urbano le va a dar gran calidad ambiental a los terrenos y les va a valorizar mucho más a todo lo que rodea esas áreas. Entonces, tenemos ese gran desafío, este proyecto se está desarrollando ya y bueno, queremos tenerlo próximamente ya aprobado y esperando que el nuevo gobierno nos financie. El lineal del desarrollo urbanístico. Exactamente, sale del desarrollo urbanístico de Procrear, que es el que mencionó el arquitecto Negro, que está en ejecución y se va a unir con la yunga, que tiene una gran biodiversidad, tanto de fauna como de flora, y le va a dar calidad realmente a todo lo que surja en ese gran bosque. 280 hectáreas, 13.000 metros de desarrollo por 400 metros de ancho. Y bueno, esos son los objetivos que está trabajando el Instituto de la Vivienda, tratando de que prontamente podamos empezar a responder a los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Nada más. Bueno, a continuación me place presentar aquí al arquitecto profesor Fernando Murillo, que es asesor de ONU Habitat y además es director de la maestría de Planificación Urbana y Regional. Bueno, buenos días, me da mucho gusto estar acá hoy con ustedes. Especialmente les agradezco al Ministerio de Hábitat y por supuesto a la provincia acá querida de Santiago por hospedarnos. Para mí es muy interesante poder tratar el tema del hábitat, porque desde los organismos internacionales muchas veces se trabaja en el diseño de programas, pero nunca se sabe muy bien cómo aterrizan. Entonces, escucharlos acá, tanto Catamarca como Tucumán, y a nivel nacional a Juan Pablo mostrando los proyectos, cómo son, cómo la gente los percibe, especialmente me parece muy importante que han sido evaluados, ¿no? Porque también esto es una demanda de nuestra gente de saber y poder expresar en qué medida las políticas públicas han sido útiles para ellos. Y esto me parece importante remarcarlo. Y un poco yo la presentación que armé pensando en este ámbito, tratando de aportarle una mirada externa, es cómo podemos potenciar todo el buen trabajo ya realizado. Y quisiera tomar algunos aspectos que ustedes han planteado acá, ¿no? Entonces me voy a referir a tres cosas. El primero es hablar del déficit habitacional argentino. Esto que todos hablamos, pero cuando uno quiere realmente saber cuál es, cuánto es, cómo lo incluimos, es muy difícil encontrarlo. Hay que leer muchos libros realmente. Y acá quiero decir que algo muy importante, y me alegro que está Hugo, es que el Ministerio de Hábitat tenga esa función de planificador nacional, ¿no? Yo entiendo muy bien las razones que vos explicaste, hubo la pandemia, hubo un montón de cosas, pero definitivamente es muy importante que el Estado argentino se pida, miren, el déficit habitacional es este número y lo vamos a abordar de esta manera, porque creo que hay muy buenos mecanismos, pero hay que comunicarlos muy claramente. La segunda es, no voy a hablar mucho porque creo que con todo lo que han dicho ya se dijo, cómo se soluciona, cuáles son las posibles soluciones, y también entendiendo que el déficit habitacional, como ya se ha dicho, es quanti y quali, y hay muchas maneras de abordarlo, hay maneras más eficientes, maneras menos eficientes, maneras que no se deberían hacer directamente. Entonces lo vamos a repasar muy rápido. Y finalmente quería contar algo que hicimos con los compañeros del Ministerio de Hábitat y con distintas universidades, que es un intento, les voy a contar brevemente porque creo que puede ser muy útil para ustedes, de crear lo que llamamos un laboratorio del hábitat, que es acompañar al Ministerio con datos provistos, generados desde las universidades, para realmente medir y crear evidencia, y si me permiten, crear una visión de largo plazo. A mí me asusta cuando todos los escucho, bueno, si viene otra gestión, la próxima gestión tiene que seguir esta agenda. No podemos salirnos
venga quien venga, el tema del hábitat va a seguir estando. Y venga quien venga, hay que exigir que las respuestas al hábitat sean consistentes, sean lo que la gente realmente quiere. Entonces les voy a contar mínimamente qué estamos explorando por ese lado, ¿no? Primera cuestión, el déficit habitacional, hay que tener en cuenta que 1 de cada 3 compatriotas nuestros tiene problemas con la vivienda. Esto nos hace poner no en un ministerio más, es un ministerio fundamental. Sería un lujo desarmar el Ministerio de Hábitat, no lo deberíamos permitir como argentinos. Esto implica que más de 4 millones de hogares tienen déficit habitacional, que 1.3 necesitan vivienda nueva y 2.6 necesitan mejorar y ampliar la vivienda. Y quería volver a algo que el ciudadano medio se pregunta, que es, ¿el Estado le tiene que dar vivienda a todo el mundo? Claramente que no. ¿Sí? Claramente no todo el mundo necesita vivienda, pero sí es muy importante que los que necesitan vivienda lo obtengan, como bien se expresaba esta mañana. Entonces, hay 7 elementos que según las Naciones Unidas, nosotros lo usamos mucho, yo trabajo en muchos países donde no hay prácticamente sector privado. O sea que realmente el 100% de la población necesita vivienda, especialmente países en África y demás. Y que el Estado, muchas veces tratando de solucionar este problema, genera situaciones donde no son viviendas adecuadas, no son viviendas que realmente cumplan, no tienen seguridad en la tenencia, y felicito a la provincia de Santiago de tener esos indicadores tan buenos, porque la seguridad de la tenencia es algo fundamental. Nosotros podemos entregar una vivienda, pero resulta que no tiene un título de propiedad, sea perfecto o imperfecto, lo que fuese. Es muy posible que cuando fallezca esa persona y sus hijos quieran heredarlo, no hagan ningún trámite de sucesión y esa vivienda quede en el limbo, como nos sucede en gran parte del país. Tiene que disponibilidad del servicio, asequibilidad, o sea, en algún momento alguien que construye vivienda como negocio, y me gustaría también sacar, no es una mala palabra que alguien construya vivienda, es muy importante que lo haga. El tema es que no solo esté dirigido a los sectores altos, que esté dirigido a toda la población, que sea habitable, que sea accesible. Me parece muy bueno todo lo que se mencionó en cuanto a discapacitados, cuestiones de género, cuestiones de distintos grupos. La ubicación, y acá felicito también a Procrear de pensar en el derecho a la ciudad. La gran experiencia fallida de todos nuestros países es construir mal, construir allá lejos, construir donde la gente no quiere vivir, y me parece que la cuestión de la participación es fundamental. Y la adecuación cultural. Hablábamos anoche cuando salimos con muchos colegas que trabajan con comunidades originarias. Qué importante es para los IPB tener la sensibilidad de entender cómo trabajar con comunidades originarias, cómo hacer una vivienda que culturalmente es adecuada. Otra cuestión, las ciudades crecen de forma no planificada. Entonces, qué importante es que el Ministerio de Hábitat integre primero la planificación. Y acá decir que los IPB tienen una función central como instituto de planificación. Es de vivienda, pero no le borremos la parte de urbanismo. La parte de urbanismo es fundamental, porque a partir de ahí es cuando los IPB, con una relación con los municipios, pueden establecer realmente qué es planificar y no que se terminen generando viviendas donde solamente tenemos suelo, sino realmente la planificación del mercado de suelo como forma de generar plusvalía, como forma realmente de generar vivienda integral. Bueno, algunos datos ahí. Y quería agregar que hay cuestiones nuevas que no las tendríamos que dejar de ver, como cambio climático. Esto nos empieza a tensionar aún más y nos empieza a obligar como Estado a estar presente. Temas que el mercado claramente no los puede resolver y que es necesario que el Estado no solo construya vivienda, sino que regule adecuadamente para atender cuestiones de cambio climático. También los desastres naturales van creyendo, y todo esto contribuye también a que tal vez nosotros podríamos tener una muy buena estrategia hoy para resolver el déficit habitacional al 2023, pero si proyectamos de acá a 10 años, al 2030 o al 2030, el efecto de cambio climático nos implica que el crecimiento al déficit habitacional, según distintas cuentas, va a ser significativamente mayor. Entonces necesitamos anticiparnos con respecto a eso.
No quiero extenderme porque sé que estamos medio excedidos de tiempo, pero hay muchos trabajos muy buenos con respecto a cuando hablamos de riesgo climático y déficit habitacional, de qué estamos hablando y en qué áreas y en qué territorios concretamente nos está afectando. Hablamos mucho del mercado, del Estado, pero sabemos claramente cuáles son las deficiencias del mercado y dónde necesitamos actuar, no solo construyendo, sino regulando. Por un lado, la oferta y la demanda. Sabemos que todos estos procesos están acompañados de procesos de progreso, por eso la necesidad de dar una estrategia muy clara respecto de cómo generamos empleo, cómo recuperamos la economía y todas estas políticas contracíclicas que tienen que ver con la macroeconomía. Sabemos que con una macroeconomía que no funcione demasiado bien, todos nuestros esfuerzos van a estar absolutamente limitados, pero sí también tener en cuenta que la vivienda es un factor clave para encauzar la macroeconomía también. Finalmente, las posibles soluciones, muchas ya fueron mencionadas, quería hacer énfasis también en esta cuestión de gobierno abierto comunicando, estas comunicación, cómo generan cambios en las políticas de suelo y hábitat, me parece muy importante toda la política nacional de suelo urbano. La innovación en el diseño y la construcción, muchas de las cosas, estaba escuchando de Adobe, estaba escuchando de muchos materiales e innovaciones tecnológicas que realmente implican e impactan directamente en las soluciones. Y también nuevos esquemas de financiamiento. Me parece muy bueno lo que vos mencionabas, Juan Pablo, que Procrear pueda venir a ser un programa autosustentable, porque esa es la agenda que hay que plantear de cuáles van a ser las políticas a futuro, las políticas de largo plazo. Dos palabras nada más, porque no me quiero extender, sobre... Hay muchos instrumentos internacionales, como la nueva agenda urbana, la política nacional urbana, que no son solo expresiones de buenas intenciones, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, está lindo todo lo que dice la ONU, pero está como en la estratosfera. Miren, la realidad es que no, la realidad es que esos instrumentos son la medida que usan los organismos internacionales para después financiar proyectos que realmente no estén alineados con cuestiones de prioridades sociales, prioridades ambientales, no consiguen financiamiento. Y la realidad dolorosa, no solo en la Argentina, sino en la región, es que muchísimos proyectos que son muy buenos en su concepción, por falta de buenos análisis de factibilidad, por falta de entender un poco la racionalidad de todos estos instrumentos, terminan no accediendo a los medios de financiamiento. Entonces también, no le tengamos miedo a las cuestiones financieras, ordenémonos. Muchas veces es lamentable que a lo mejor intendentes o funcionarios gastan mucho tiempo en ir golpeando ventanilla por ventanilla para conseguir financiamientos, cuando en realidad el Ministerio de Hábitat, justamente su función es, miren, acá tienen el menú, quédense tranquilos, dedíquense a hacer buenos proyectos, y el Ministerio de Hábitat apoyándolos en todo lo que es la factibilidad técnica. Bueno, focos de mercado y de suelo, tener en cuenta cómo los distintos, cuando nosotros decimos la vivienda adecuada y hasta dónde debe construir el Estado, tener una reflexión profunda por dónde pasa ese límite entre lo que las personas pueden acceder por sus propios recursos, lo que el Estado debe construir y dar a las personas que no pueden acceder, y cómo el Estado puede entrar a través de la oferta o la demanda para reducir esos costos formales. A veces es un tema de materiales, a veces es un tema de suelo, a veces es un tema de mejor regulación del mercado. Y quería cerrar diciendo, por un lado, me parece muy valioso, por ejemplo, se hizo el concurso de Hábitat Emergente, ahí tienen algunas imágenes, como una búsqueda de innovar. Esto es muy bueno. Hubo cuestiones de utilización de materiales y técnicas, y hubo, que me parece que ha sido enfatizado en este encuentro, un respeto real por el federalismo. Sin embargo, después, muchos de estos concursos, cuando quieren impactar en el accionar de los IPB, encuentran cuestiones administrativas, cuestiones burocráticas que creo que han sido también bastante expuestas acá. Y en este sentido, tenemos que pensar que si bien defendemos el Estado, queremos un Estado que funcione bien, queremos un Estado que sea eficiente y que logre impactar en estas políticas de largo plazo. Finalmente, dos palabras sobre el laboratorio de hábitat. Esta es la presentación que hicimos ahí en el MinSit con el ministro Filmus, como un espacio de reflexión y experimentación. Y me parece que esta jornada
y estas jornadas que ustedes tienen han alimentado muchísimo a esto, ¿no? Un poco el laboratorio intenta acompañar a esto sistematizando. A mí a veces como profesor universitario me preocupa muchísimo que tantas universidades estén investigando y que esto no sea conocido, ¿no? No sé, yo sé que su tiempo es limitado, pero ¿cómo podemos hacer para que, primero, no nos superpongamos? Tenemos unas distintas regiones, pero que realmente podamos formatearlo de una manera que sea accesible, sea entendible y sobre todas las cosas que sea usado, ¿no? Estos son detalles de cómo funciona, pero lo invitamos a todos a participar de esto y cerrar diciendo que en definitiva tener una medida de evaluación, una medida de conteo y una medida de aporte es lo que nos va a permitir alimentar este observatorio a estos ODS, a esta mirada de 360 grados respecto de a dónde debemos ir. Quería cerrar ahí agradeciéndoles por su tiempo. Estas son algunas conclusiones que las pueden leer. Que el déficit habitacional acusa cifras y características, son alarmantes, pero que hay soluciones y que estas soluciones necesitamos escalarlas. Que el Estado no es monolítico, que hay distintos, todos nos conocemos, ¿no? Tenemos distintos pensamientos, pero sí lo que es inquebrantable es esta voluntad de trabajar en los 3 niveles, en una decisión muy clara, y que existen múltiples soluciones y bienvenida a la diversidad, pero que necesitamos encontrar estos marcos de encuadre y estas formas de trabajar conjuntamente. Les agradezco mucho. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Ah, bueno, listo. Ahora sí, vamos a dar lectura a las preguntas que hicieron a través del código QR. Hemos seleccionado algunas preguntas que tienen que ver con el tema tratado en esta mesa. El resto de las preguntas van a ser abordadas una vez que finalicemos el almuerzo en un taller que va a continuación. Vamos con la primera pregunta, que es para Fernando, y que dice que ¿cuáles son los desafíos y acciones concretas que podría desarrollar ONU Habitat en políticas de vivienda y urbanismo en un gobierno local? Ahí está. Ok. Bueno, Fernando, esa era la pregunta entonces. Vamos para Carla, que dice, ¿en el Banco de Tierra de Catamarca solo implementaron compra o tomaron otras herramientas de gestión pública-privada para la adquisición del suelo? Esa es para Carla. Para Fernando nuevamente. En su opinión, ¿cómo considera la problemática uso del suelo, OT, y la relación de estos con el medio ambiente, hoy desvinculados? Para Juan Pablo, densificar. ¿Se podrá poner en consideración densificar sin hacinamiento, en baja altura y con posibilidad de crecimiento? Para todos, ¿ven posible que diferentes sistemas constructivos en tierra sean impulsados desde programas de políticas públicas y validados legislativamente? La siguiente es para Catamarca. En relación a las distintas escalas de intervención, una doméstica y otra de macroescala, ¿cuál creen que es la más acertada para el interior? Para Carla, ¿la implementación de tipologías variadas tienen en cuenta el diseño basado en la orientación, aplicando acondicionamiento climático pasivo? Para Juan Pablo, ¿podés explicar cómo es el índice casa propia de actualización y cómo se podría aplicar a un municipio en el ajuste de las cuotas de sus viviendas? Anora Beloni, ¿cómo es urbano un bosque? ¿Podría explicar este concepto, por favor? Y para Fernando Murillo, ¿cuál es el rol y función de los ciudadanos urbanos y rurales en el laboratorio de Habitar? Estas son las preguntas que fueron seleccionadas para responder
en este momento y que tienen que ver con el tema tratado en esta mesa. Reiteramos, el resto de las preguntas se van a desarrollar luego del almuerzo en un taller que está programado. Tiene la palabra. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La primera era sobre las cuestiones de cómo trabaja ONU Hábitat en política de vivienda y urbanismo en un gobierno local. Actualmente ONU Hábitat en la Argentina está trabajando en la provincia de Neuquén con todos los municipios de esa provincia. Y lo que está haciendo es un programa dedicado a la cuestión de planificación con un enfoque de hábitat. O sea, está asesorando a los municipios básicamente con 2 herramientas: el plan de ordenamiento territorial como elemento para generación de suelo y la cuestión de diseño de espacios públicos para mejorar la capacidad de construcción y de desarrollo de esa zona. Yo quería enfatizar que desde el punto de vista de las Naciones Unidas, el hábitat es un derecho, como también la Argentina lo garantiza, pero sobre todas las cosas los estados a nivel local, el gobierno local, tiene una función central de facilitación de ese derecho. Muchas veces los municipios se ven agobiados o tienen una Secretaría de Vivienda que no tiene recursos o que está, lo que yo comentaba antes, de ir buscando recursos. Y es muy importante transmitir al conocimiento público que si bien el Estado no tiene necesidad de construir directamente, aunque es muy bueno que lo haga como en estos casos, sí tiene una función central de facilitar la creación de hábitat para los distintos sectores. Y me parece que un funcionario local, diseñando una estrategia, conociendo su propio territorio, es fundamental para atender a los distintos grupos con sus posibilidades culturales, económicas, sociales. Hay cuestiones de covivienda, hay regulaciones de alquileres, hay un montón de formas posibles como para resolver el problema del hábitat. La segunda pregunta, contesto las 3, ¿verdad? Sí. La segunda, sí, las leyes de uso del suelo son fundamentales y muchas veces están desvinculados de la cuestión del ambiente. Ahora, yo creo que en la Argentina nosotros tenemos un aparataje de leyes ambientales que son muy valiosas, que muchas veces desafortunadamente son burladas cuando se quieren hacer los códigos de planeamiento urbano, donde se define el uso del suelo y se amparan en leyes de fraccionamiento o en cuestiones de esta. De vuelta, el gobierno local es realmente el órgano de aplicación respecto de estas supuestas contradicciones. Es muy importante que los gobiernos locales estén formados en planificación territorial, y con esto no estoy diciendo que hagan una maestría, lo que estoy diciendo es que realmente el Ministerio de Hábitat pueda empoderarlos en términos de tomar decisiones claves que tienen que ver con esta pregunta: cómo el uso del suelo genera vivienda, pero cómo al mismo tiempo protege los activos ambientales. Contesto la tercera, disculpen que me estoy tomando mucho tiempo, pero contestando brevemente. Sobre el rol y la función de los ciudadanos urbanos y rurales. Esta pregunta me gusta especialmente porque cuando hicimos el encuentro del Laboratorio de Hábitat, había un cierto ambiente de está bien la ciudad, pero ¿qué pasa con el que vive en el campo?, ¿no? Y esto también nos interpela como agencia ONU Hábitat, me pasa país que voy, que es ¿qué pasa con los ciudadanos rurales? No son ciudadanos de segunda. Acá hay que aclarar que cuando hay un logo, la agencia ONU Hábitat dice por un mejor futuro urbano. Eso a mí me ha traído un dolor de cabeza porque en todo el mundo se interpreta urbano como la metrópolis. Es como que un mecanismo que la gente lee urbano y es la ciudad grande. Por definición, para Naciones Unidas, urbano es cualquier forma de aglomeración, ¿sí? Por lo menos con 2.000 habitantes, lo que nosotros llamamos pueblo ya es urbano, ¿sí? Entonces, en el laboratorio nosotros tenemos especial interés por el habitante rural. Nos parece, y es una discusión muy amplia, no la voy a tomar ahora, que las nuevas tecnologías permiten que una persona pueda estar en el medio del campo y trabajar en Manhattan. Yo anoche contaba del caso de una persona que visité la semana pasada en la ciudad de Luminé, que es una ciudad muy chiquita al sur de Neuquén, pero trabaja en Nueva York, trabaja para una empresa en Nueva York simplemente porque tiene buena conectividad. Esta realidad nos obliga a decir que la frontera entre lo urbano y lo rural se han corrido, y ya no es estrictamente urbano un ciudadano porque vive en una ciudad grande, sino que alguien en un paraje rural
accede a los, prácticamente, obviamente no a todos los mismos servicios, pero accede a mucho más de lo que accedía antes. Y nosotros en el Laboratorio del Hábitat, y un poco yo tomé el atrevimiento de incorporarlo en esta presentación, buscamos generar esa discusión, porque nosotros en Argentina no podemos tener el 60% de la población concentrado en una misma ciudad, en un mismo territorio. Necesitamos realmente enriquecernos, entendiendo que tenemos un país muy grande y que hoy tenemos la capacidad para llegar a regiones muy distantes y que todos nos sintamos ciudadanos. Porque creo que lo importante es, independientemente de donde uno viva, que se sienta ciudadano argentino y como ciudadano argentino querer incidir en las políticas de hábitat. Entonces, el laboratorio los convoca, respuesta, para nosotros son válidos uno como otro. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Tiene la palabra Catamarca, que tenía varias preguntas. ¿Sí? Bueno, haciendo referencia a la primera pregunta, que es esta del Banco de Tierras, principalmente hemos trabajado con la compra de terrenos a privados, pero también se han generado convenios con asociaciones intermedias como fue ATE, en su momento el Colegio de Ingenieros, con los odontólogos, en donde ellos tenían tierras disponibles, las aportaban y por medio de convenios nosotros ejecutábamos las viviendas en sus lotes. Y algo que estamos comenzando a trabajar, que pasa en Valle Chico, en esos espacios comerciales que proponíamos sobre los ejes principales, generar convenios públicos-privados para poder llevar adelante esos comercios, digamos, en donde el comerciante podría construir, tener el uso de ese lugar por una cantidad de años y llevar adelante la obra para el local o para el comercio, lo que sea necesario. Respecto a la adaptación de las tipologías para los criterios de sustentabilidad en relación a la adecuación térmica de los espacios, estas tipologías que mostrábamos, por ahí no podíamos profundizar detalles para no irnos muy lejos, pero en esto que decía de cambiar la forma de hacer, tiene que ver, por ejemplo, que en el momento del acta de inicio se define entre lo que es el inspector y la obra y la empresa constructora cuál va a ser la ubicación correcta y adecuada del muro doble, por ejemplo, y cómo va a ser la posición de la forestación. Tenemos forestación en línea en vereda y intralote, que tiene el objetivo de esta incorporación vegetal, digamos, de manejar situaciones de sombra, de barreras de viento y adecuación de esos espacios exteriores que pusimos en valor. Trabajamos con pérgolas, con vegetación de hoja caduca para que tengamos sol en invierno y sombra en verano. Hay muchos elementos que nos ayudan a esa consideración de apropiación del contexto puntual. Entonces estas variaciones varían, o sea, esto permite variaciones en los distintos frentes, por ejemplo, de una manzana. En la misma ciudad, la manzana hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, tiene variaciones dentro de las tipologías para hacer esta adecuación. No sé si responde. Sí, bien. De los materiales, una cuenta pendiente. Están todas las preguntas respondidas. Vamos a cederle la palabra a la provincia de Tucumán y vamos a cerrar con Juan Pablo, que es el subsecretario de Desarrollo Territorial. Adelante, arquitecta Belloni. Bien. Sí, el planteamiento de este proyecto del bosque urbano tiene un recorrido de 13.000 metros y atraviesa zonas urbanizadas. Por eso le llamamos bosque urbano, pero sí pretendemos preservar la diversidad biológica dentro del bosque, porque nosotros con eso vamos a tener muchos beneficios, como por ejemplo la salud y la calidad de vida que va a inferir en la población que utilice ese bosque. También se genera una resiliencia al cambio climático por la diversidad de especies y ecosistemas que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al reducir las temperaturas urbanas y absorber el exceso de agua. Estos son cumpliendo también puntos que cumplen con los objetivos del desarrollo sostenible. También tenemos servicios ecosistémicos que brindaría ese gran espacio, como la polinización de cultivos, la purificación del agua y la regularización de las inundaciones.
También vamos a permitir tener una buena conexión con la naturaleza sin alejarse de la ciudad a la población que está ya en núcleos urbanos cercanos a lo que va a ser este recorrido. Y bueno, y esto tiene también un gran valor estético, cultural y económico para ese lugar en donde se desarrolle, con la plusvalía que implica mejorar el ambiente. Muchísimas gracias, arquitecta Belloni. Tiene la palabra Juan Pablo Negro. Bien. Sí, la primera pregunta sobre la densificación. ¿Cómo densificar sin hacinamiento? Claro. Obviamente quizás mostrar algunos ejemplos de alta densidad. En Procrear desarrollamos cada proyecto de manera específica, desde barrios de 3.000 viviendas como el de Tucumán a emprendimientos de quizás 20 viviendas en un tejido consolidado, un edificio en una esquina de una ciudad. Entonces hay diferentes maneras de densificar, dependiendo cada caso. No es lo mismo una situación de completamiento de tejido, como es el caso de Tucumán, donde hay lotes con servicios para construir una vivienda individual que permite sucesivas ampliaciones, hay viviendas en dúplex, hay tiras multifamiliares de planta baja y 2 pisos, y después sobre el borde urbano, sobre el, digamos, no el río, sino el Canal Sur, sobre el Canal Sur hay vivienda a mayor altura en relación a espacios públicos de escala metropolitana. Entonces cada situación urbana amerita una solución específica. Nosotros tendemos siempre a producir proyectos con diversidad tipológica para romper con la homogeneidad y generando heterogeneidad urbana, que a lo largo del tiempo se mixture con la trama y uno ya no identifique los bordes los bordes de cada barrio de manera muy clara, sino que se transformen en bordes más porosos. Bueno, hay diferentes estrategias y acciones y tácticas para producir densidad sin hacinamiento y con diferentes alturas. Creo que ese es uno de los aspectos que trabajamos mucho en el programa. Sugiero, bueno, entrar en la página, que mostré hace un ratito, el mapeo de desarrollos urbanísticos, y ahí se ve, digamos, la diversidad de proyectos que son de media y alta densidad. Y hay un dato que tiene que ver con la economía. El costo final de las viviendas está expresado en la sumatoria de la tierra, las infraestructuras y la vivienda específicamente. Entonces, con mayores densidades, la incidencia de las infraestructuras y del suelo se reduce. En general, nosotros tendemos a desarrollar barrios donde la incidencia de las infraestructuras, porque a veces también se necesitan nexos, no solamente la infraestructura interna, sino nexos para vincular con las redes existentes, no debería superar entre el 10 y el 15% como máximo. Nosotros, cuanto más densidad, esa incidencia se reduce, y de ahí, bueno, el costo de la vivienda, y eso lo relaciono con el segundo punto, que es el índice casa propia. El índice casa propia es un índice que indexa el capital. El interés de las viviendas que se entregan con Procrear es 0. Lo que se indexa es el capital mediante el coeficiente. Es una fórmula un poco más compleja, pero que toma básicamente el coeficiente de variación salarial como tope. Los créditos se otorgan con un máximo de 30 años, y lo que importa es la relación de ingresos de cada grupo familiar en relación a esa cuota, que no puede superar el 30%. Y también los diferentes segmentos de la población. Una familia puede acceder a un crédito Procrear de un salario mínimo hasta 10, dependiendo, la línea, si son créditos individuales o si son desarrollos urbanísticos, donde el costo de la vivienda va variando de acuerdo a cada desarrollo urbanístico, pero en general, en los desarrollos urbanísticos, de 2 salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos pueden acceder, siempre que se registren ingresos formales. El 0,90 del coeficiente de variación. 0,9, exactamente, 0,9 del coeficiente de variación salarial. Eso porque a veces el promedio de todos los salarios, a veces lo dejaba muy apretado al que tiene menos salario. Entonces de ahí que surgió esta idea de bajar un 10% al promedio del conjunto de salarios. Exactamente. Y por último, ahí quedó una pregunta que me acaba de advertir general. Fernando, que es sobre construcción en adobe.
A ver, algo así Javier. decía en tierra, quedó una ahí pendiente. Una que era La que general. mostraron recién. Sí. Sí. Bueno, respecto a eso, simplemente, ya para terminar, en el marco del programa de vivienda rural, que se le ha llamado Habitar Comunidad, se está financiando proyectos muy interesantes en Salta y Tucumán. En Tucumán se ha terminado uno que va a ser expuesto después del almuerzo, un proyecto muy interesante que, aparte de construcción en adobe, de vivienda, de todo el emprendimiento sustentable, es un buen ejemplo en ese sentido. Y un comentario adicional, hemos tomado conocimiento y conocemos de varios centros de investigación que están trabajando con la tierra, y lo que está faltando es que se puedan tramitar los certificados de aptitud técnica. Es todo un trámite, pero eso nos impide financiar más proyectos de este tipo, ¿no? Muy bien. Le dejamos el cierre al arquitecto Hugo Cabral Cherniak. Cerramos la mesa. Bueno, como cierre, creo que se han escuchado experiencias muy interesantes, se han dado ejemplos de lo que se está haciendo y se ha insinuado cosas que no se están haciendo y se podrían hacer. Pero yo creo que, el gran desafío que tenemos es resolver ese déficit habitacional que es estructural en nuestro país, que viene creciendo, y que eso nos demuestra que a pesar de todo el esfuerzo que hacemos es necesario revisar nuestras políticas y que se conviertan en política de Estado, porque la verdad que hay que decirlo con las cosas como son, más allá del signo partidario que cualquiera puede tener. Así como hay gobiernos que ponen énfasis en la construcción, en la obra pública, en la política de hábitat y vivienda, hay otros que no. Entonces, debería ser, como lo remarcó Fernando, una política de Estado para que eso tenga continuidad e ir perfeccionando esas políticas. Aquí mostraba él algo que lo sabemos, si bien todavía los datos del censo no los tenemos, pero bueno, hay una diversidad de situaciones de déficit habitacional, y nosotros desde el Ministerio intentamos formular políticas para responder a toda esa diversidad. No obstante, sí hay un énfasis puesto en la construcción de vivienda, pero a través de los programas de financiamiento internacional se está trabajando mucho el mejoramiento del hábitat, lo ha enunciado Micaela, en algún momento se lo puede desarrollar, pero también algo que es muy importante y que siempre me gusta decirle a los organismos provinciales, locales, y es que algo que hay que cambiar, que es, uno siempre está habituado le daba el ejemplo, van a ir a un ministerio, un organismo nacional, y le pregunta qué hay. Pero entonces va piso por piso recogiendo programas, como si fuera un supermercado. Y necesitamos dar vuelta a eso, para responder mejor a la diversidad de la demanda que hay en cada provincia, porque incluso en cada provincia hay distintas situaciones de déficit habitacional que ameritan distintos tipos de soluciones. Y para que la política habitacional le venga como anillo al dedo a la demanda, necesitamos que cada organismo se ponga sea un sujeto de la política pública, de la política habitacional, ¿no? Y para poder dar cuenta de eso, ¿no? Porque hay muchas potencialidades, hay muchos recursos dormidos en cada localidad que también pueden contribuir a esa política nacional. Entonces, bueno, eso es todo, así que pasamos a un cuarto intermedio. Muchísimas gracias a los y las expositores.